Si pudieras pedirle cualquier cosa a Dios, ¿qué elegirías? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Éxito? Esa fue la oportunidad que tuvo el joven rey Salomón. Y en lugar de riquezas o fama, eligió sabiduría. Una petición inesperada, pero que lo convirtió en el hombre más inteligente de su época. Su fama se extendió por todo el mundo, su riqueza era inimaginable y sus consejos eran buscados por reyes y gobernantes. Pero, ¿acaso la sabiduría por sí sola garantiza un final feliz? En este vídeo, descubrirás la verdadera historia de Salomón, un rey que comenzó con todo a su favor, pero terminó rodeado de errores y arrepentimiento. Hablaremos sobre éxito, poder, espiritualidad, relaciones y cómo las malas decisiones pueden arruinar incluso a los más sabios. Ahora, piensa por un momento, ¿alguna vez has tenido miedo de tomar una decisión equivocada? ¿Te has preguntado por qué algunas personas inteligentes siguen cometiendo errores? ¿Y quieres aprender lecciones valiosas que pueden transformar tu vida? Si tu respuesta es sí, este vídeo es para ti. La historia de Salomón deja reflexiones poderosas que te ayudarán a tomar mejores decisiones y evitar trampas que destruyen sueños. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar tu perspectiva sobre la vida, la fe y el propósito. Salomón no comenzó su reinado como un gobernante cualquiera. Era joven e inexperto y sabía que gobernar una nación como Israel exigía mucho más que solo poder y autoridad. Entonces, cuando Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara, un Reyes 3:5, su respuesta fue sorprendente. En lugar de pedir riquezas y poder, pidió sabiduría para gobernar con justicia. Esta petición reveló el corazón de Salomón en ese momento, un rey que comprendía la conexión entre riqueza y fe, sabiendo que la verdadera prosperidad no proviene solo del oro, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias. Dios no solo concedió su petición, sino que también le otorgó riquezas y honor como consecuencia de su elección correcta, un Reyes 3 y 12:13. Este episodio nos enseña algo fundamental sobre prosperidad y espiritualidad. Cuando buscamos primero la sabiduría y la justicia, las demás cosas nos son añadidas, Mateo 6 y 33. La fama de la sabiduría de Salomón se extendió rápidamente, y uno de los episodios más impactantes fue el juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé, un Reyes 3 y 16-28. Sin testigos ni pruebas, el rey tuvo que decidir quién era la verdadera madre. Su solución fue inesperada, sugirió partir al niño en dos y dar la mitad a cada una. La reacción inmediata de las mujeres reveló la verdad. La madre verdadera, movida por el amor, prefirió renunciar a su hijo antes que verlo muerto. Este juicio no solo demostró la extraordinaria sabiduría de Salomón, sino que también mostró que la riqueza espiritual va más allá de la acumulación de bienes. Se trata de la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto y actuar con justicia. En el mundo de hoy, ¿cuántas decisiones difíciles podrían resolverse si buscáramos esa misma sabiduría? La sabiduría de Salomón no se limitó al tribunal. Aplicó su inteligencia en la administración del reino, llevando a Israel a un periodo de gran esplendor económico y político. Durante su reinado, Israel prosperó como nunca antes. Fortaleció el comercio, estableció alianzas estratégicas y gestionó las finanzas bíblicas con eficiencia. Bajo su liderazgo, el reino vivió una era de paz y abundancia. El oro era tan común que la plata perdió su valor, un Reyes 10 y 21. Pero, ¿estaba esta prosperidad material ligada a la riqueza espiritual del pueblo? La respuesta no siempre es sencilla. Si bien había abundancia y estabilidad, las semillas de la decadencia comenzaron a plantarse en ese periodo. Además de gobernante, Salomón fue un escritor prolífico. La tradición judeocristiana le atribuye 3 libros de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cada uno refleja una etapa diferente de su vida y espiritualidad. Proverbios ofrece lecciones prácticas sobre sabiduría, disciplina y principios de finanzas bíblicas, enseñando que la verdadera riqueza está en la integridad y en el temor a Dios. Eclesiastés, por otro lado, refleja una visión más escéptica de la vida, mostrando que toda riqueza y gloria son vanidad sin un propósito espiritual. Y Cantar de los Cantares revela un lado más poético e íntimo, abordando el amor y el deseo bajo la perspectiva de la alianza de Dios. La sabiduría de Salomón no solo moldeó su época, sino que también influyó en generaciones futuras. Sin embargo, no toda sabiduría impide que alguien cometa errores, y la vida de Salomón es una advertencia poderosa sobre ello. La sabiduría convirtió a Salomón en un líder extraordinario,
pero ni siquiera el hombre más inteligente del mundo estaba inmune a las trampas del poder. Su reinado comenzó con una búsqueda genuina de prosperidad y espiritualidad, pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. ¿Cómo pudo un rey tan sabio alejarse del camino correcto? Veremos el legado espiritual de Salomón y las contradicciones que marcaron su trayectoria. Entre todas las realizaciones de Salomón, ninguna fue tan grandiosa como la construcción del Templo de Jerusalén. Su padre, David, deseaba construir una casa para Dios, pero esta misión fue entregada a Salomón, un Reyes 3:5. El templo no era solo un edificio magnífico, representaba la presencia de Dios entre el pueblo y simbolizaba la alianza entre Israel y el Señor. Se utilizaron los mejores materiales, cedro del Líbano, oro puro y piedras preciosas. La dedicación del templo fue un momento de intensa espiritualidad, con sacrificios, oraciones y la manifestación de la gloria divina llenando el santuario, un Reyes 8 y 10:11. En ese momento, parecía que Israel había alcanzado la cima de su riqueza espiritual. Pero como veremos, la fe de Salomón no siempre permaneció inquebrantable. La influencia de Salomón trascendió su época. En el judaísmo, es recordado como el rey sabio que trajo prosperidad y estableció el templo como el centro de la adoración a Dios. En el cristianismo, es visto como una figura profética, un tipo de Cristo en su gloria y sabiduría, pero que, a diferencia de Jesús, cedió a las tentaciones y se desvió del camino. Sus escritos, especialmente Proverbios y Eclesiastés, siguen siendo una fuente de aprendizaje sobre prosperidad y espiritualidad. Proverbios enseña que la verdadera riqueza proviene del temor a Dios y la justicia, mientras que Eclesiastés nos recuerda que todo en esta vida es pasajero y que solo lo que está en Dios tiene valor eterno. Muchos estudiosos ven en Salomón un paralelo con Jesús. Ambos eran descendientes de David, reinaron con sabiduría y tuvieron sus nombres ligados a la paz. Salomón proviene de Salom, que significa paz. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Mientras Cristo fue fiel hasta el final, Salomón permitió que su fe fuera corrompida. Este contraste nos enseña que riqueza y fe deben ir juntas. Salomón poseía sabiduría y bienes materiales, pero se alejó de Dios al buscar satisfacción en sus propios deseos. Jesús, en cambio, aun sin riquezas terrenales, demostró la verdadera riqueza espiritual, viviendo en total obediencia al Padre. Salomón comenzó su reinado con un corazón entregado a Dios, pero su historia también está marcada por contradicciones. A pesar de haber construido el templo, permitió la introducción de la idolatría en Israel. Sus numerosas esposas extranjeras lo llevaron a adorar dioses paganos, apartando su corazón del Señor, un Reyes 4:6. Este cambio no fue repentino. Poco a poco, Salomón cambió su devoción por alianzas políticas y placeres personales. Su vida es una advertencia sobre los peligros de desviarse del propósito original, mostrando que incluso el hombre más sabio puede errar si no mantiene firme su fe. La historia de Salomón nos deja verdades profundas. La sabiduría y la prosperidad son bendiciones, pero sin Dios, se vuelven vacías. La fe debe cultivarse diariamente. El alejamiento de Dios ocurre de manera sutil y gradual. La verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la comunión con el Señor. A pesar de sus errores, Salomón nos dejó un legado valioso. Su reinado muestra la cima de la riqueza espiritual y la tragedia de abandonarla. Su vida es una invitación a la reflexión. ¿Estamos buscando solo riquezas terrenales o una prosperidad que dure por la eternidad? Salomón no solo acumuló riquezas y sabiduría, sino también esposas. Muchas esposas. Según un Reyes 11:3, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero estos matrimonios no eran solo fruto de un deseo personal, formaban parte de una estrategia política. En la antigüedad, los reyes a menudo sellaban alianzas matrimoniales para garantizar la paz entre naciones. Al casarse con princesas extranjeras, Salomón fortalecía lazos con potencias como Egipto, Moab, Edom y Sidón. Desde una perspectiva geopolítica, esto parecía garantizar estabilidad y prosperidad para Israel. Pero espiritualmente, el precio fue alto. Estas alianzas trajeron al reino costumbres paganas y una influencia que resultaría desastrosa para su riqueza espiritual. El número exorbitante de esposas de Salomón es uno de los aspectos más polémicos de su vida. Para un rey que comenzó gobernando con sabiduría divina, la acumulación excesiva de mujeres iba en contra de los propios principios establecidos por Dios para los reyes de Israel, Deuteronomio 5 y 17. Además,
La búsqueda desenfrenada de relaciones parece revelar un intento de llenar un vacío. Salomón tenía todo lo que un hombre podía desear: poder, fama, riquezas y sabiduría. Aún así, en Eclesiastés expresa un profundo vacío, afirmando que todo es vanidad y correr tras el viento. Eclesiastés 1:14. Esto nos enseña que riqueza y fe deben ir juntas, ya que la prosperidad sin propósito puede llevar a la insatisfacción. El mayor problema de los matrimonios de Salomón no fue solo la cantidad, sino la influencia espiritual que sus esposas ejercieron sobre él. Muchas de estas mujeres provenían de naciones paganas y trajeron consigo sus dioses y rituales. Poco a poco, Salomón permitió que se levantaran altares a divinidades extranjeras en Israel. 1 Reyes 11, 4-8. Este desvío tuvo consecuencias espirituales devastadoras. El mismo rey que construyó el templo del Señor ahora se veía involucrado en la idolatría. Su devoción a Dios se debilitó gradualmente, y su liderazgo espiritual sobre Israel comenzó a deteriorarse. Aquí aprendemos un principio fundamental: nuestras elecciones influyen directamente en nuestra relación con Dios. Prosperidad y espiritualidad no pueden existir separadas. Cuando permitimos que las influencias equivocadas entren en nuestra vida, podemos alejarnos de los valores que realmente importan. Entre todas las mujeres que cruzaron el camino de Salomón, una de las más misteriosas es la reina de Saba. Según 1 Reyes 10, 1-13, esta gobernante escuchó sobre la sabiduría de Salomón y viajó desde una tierra lejana para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Saba, posiblemente ubicada en la actual Etiopía o Yemen, era un reino próspero, conocido por su comercio de especias y metales preciosos. Cuando la reina vio la grandeza del reino de Salomón, quedó impresionada y reconoció que su sabiduría provenía de Dios. Aunque la Biblia no menciona una relación romántica entre ellos, muchas tradiciones sugieren que de esta visita habría nacido un heredero, iniciando una dinastía en Etiopía que, según la tradición local, reivindica descendencia directa de Salomón. La historia de Salomón nos muestra que no toda prosperidad es una señal de bendición. Comenzó su reinado buscando a Dios, pero terminó cediendo a la influencia de sus esposas extranjeras. Su corazón, antes dedicado al Señor, se fue dividiendo poco a poco. Esta ruina espiritual tuvo consecuencias políticas. El pueblo empezó a resentirse por las decisiones del rey, quien imponía altos impuestos para mantener su lujosa corte. Cuando Salomón murió, su reino estaba debilitado, y esta inestabilidad culminó en la división de Israel en dos reinos. Su vida es una advertencia para todos: el alejamiento de Dios nunca sucede de golpe, sino de manera gradual. Pequeños desvíos pueden llevar a grandes consecuencias. Salomón tenía todo para terminar bien, pero permitió que la influencia equivocada lo alejara del propósito divino. Salomón comenzó su reinado como un hombre temeroso de Dios, pero con los años, su fe pasó a ser secundaria frente a sus ambiciones y alianzas políticas. Su gran error fue permitir que la idolatría se infiltrara en el reino. Sus esposas extranjeras lo influenciaron para construir altares a sus dioses, como Astarte, Milcom y Quemos. 1 Reyes 11, 5-8. Este alejamiento no fue inmediato, sino gradual. El mismo hombre que construyó el templo de Jerusalén, símbolo de la alianza con Dios, ahora permitía prácticas paganas dentro de Israel. Su historia nos advierte sobre el peligro de la complacencia espiritual. Riqueza y fe deben ir juntas, porque cuando el éxito lleva al distanciamiento de Dios, la caída se vuelve inevitable. La grandeza del reino de Salomón exigía grandes recursos. Para mantener su lujosa corte y sus proyectos monumentales, impuso altos impuestos al pueblo. Además, obligó a muchos israelitas a trabajar forzadamente en sus construcciones. 1 Reyes 9 y 15. Esto generó insatisfacción y resentimiento entre las tribus. El pueblo, que al principio celebraba la era dorada del rey sabio, ahora sufría las consecuencias de un liderazgo enfocado en la grandeza material y no en el bienestar colectivo. Aquí vemos un principio esencial de las finanzas bíblicas: la verdadera prosperidad no puede construirse sobre la explotación. Con el paso de los años, la insatisfacción popular creció. Los profetas comenzaron a advertir sobre las consecuencias del alejamiento de Dios, pero Salomón ignoró sus advertencias. Uno de sus principales opositores fue Jeroboam, un hombre que lideraría la rebelión contra la casa de David. 1 Reyes 11 y 26-40. Dios, viendo el desvío de Salomón, envió al profeta Ahías para anunciar que el reino se dividiría después de su muerte.
Solo la tribu de Judá permanecería bajo el dominio de la descendencia de David, mientras que las demás tribus seguirían a Jeroboam. La gloria de Israel estaba a punto de desmoronarse. Este episodio nos enseña que prosperidad y espiritualidad no pueden separarse. Cuando un líder pierde su conexión con Dios y gobierna basado únicamente en intereses personales, las consecuencias son inevitables. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. El pueblo, cansado de la opresión económica, pidió un alivio en los tributos. Sin embargo, en lugar de escuchar a los ancianos que aconsejaban moderación, Roboam siguió el consejo de jóvenes arrogantes y aumentó aún más los impuestos, 1 Reyes 12 y 10-14. Esta decisión precipitada provocó una rebelión. Las 10 tribus del norte rompieron con la casa de David y proclamaron a Jeroboam como su rey, formando el reino de Israel. Mientras tanto, Roboam permaneció gobernando solo Judá y Benjamín en el sur, formando el reino de Judá. Lo que antes era una nación próspera y unida ahora estaba dividida y debilitada. El ascenso de Salomón, marcado por sabiduría y riqueza, terminó en fragmentación y declive. La historia de Salomón nos enseña que no todo ascenso lleva a un final glorioso. Tuvo todo lo que un rey podría desear: conocimiento, poder, fortuna y prestigio. Sin embargo, su falta de vigilancia espiritual lo llevó a tomar decisiones que destruyeron la unidad de Israel. Este relato nos advierte sobre los peligros del orgullo. Cuando la confianza en la propia sabiduría supera la dependencia de Dios, la ruina se vuelve inevitable. Salomón pudo haber sido recordado solo como el rey más sabio de la historia, pero su caída nos muestra que la verdadera sabiduría no está solo en el conocimiento, sino en permanecer fiel a los principios divinos hasta el final. A lo largo de los siglos, innumerables historias místicas han sido asociadas con Salomón. Una de las más famosas es la del Anillo de Salomón, supuestamente un artefacto mágico que le otorgaba poder sobre demonios y espíritus. Esta leyenda aparece en textos apócrifos y en la tradición islámica, pero no tiene base bíblica. La Biblia presenta a Salomón como un rey sabio, no como un hechicero. Su riqueza y fe provenían de la bendición de Dios, no de poderes ocultos. Sin embargo, la popularidad de esta historia demuestra cómo su figura trascendió la historia bíblica y entró en el imaginario colectivo. Algunas tradiciones afirman que Salomón tenía el poder de someter demonios y utilizarlos para construir el Templo de Jerusalén. El llamado Testamento de Salomón, un texto apócrifo, describe cómo habría recibido un anillo especial del ángel Miguel, permitiéndole comandar entidades espirituales. Estas historias, aunque fascinantes, no tienen fundamento en las Escrituras. El poder de Salomón provino de la prosperidad y espiritualidad concedidas por Dios, no de pactos místicos. La propia Biblia advierte contra la participación en ocultismo y prácticas esotéricas, Deuteronomio 6 y 10-12. Con el tiempo, Salomón se convirtió en una figura central en diversas tradiciones esotéricas. La cábala judía, por ejemplo, asocia su sabiduría con secretos ocultos del universo. Alquimistas medievales también creían que poseía conocimientos sobre la transformación de la materia y la búsqueda del oro filosófico. Sin embargo, estas interpretaciones distorsionan el mensaje bíblico. Salomón fue un hombre que experimentó tanto la riqueza espiritual como la caída moral. Su verdadera enseñanza radica en cómo la sabiduría divina puede llevar a la prosperidad, pero también en cómo el alejamiento de Dios puede llevar a la ruina. Salomón fue un rey real, un líder sabio y un hombre que recibió dones extraordinarios de Dios. Sin embargo, las leyendas que lo rodean a menudo distorsionan su verdadera historia. No necesitó magia para ser un gobernante próspero. Su fortaleza estaba en la sabiduría y el temor a Dios. Al estudiar su trayectoria, debemos enfocarnos en lo que realmente enseña la Biblia. La verdadera riqueza no proviene de secretos ocultos, sino de la fidelidad a Dios y la aplicación de principios espirituales en la vida cotidiana. Salomón tuvo todo lo que un ser humano podría desear: sabiduría, poder, riqueza e influencia. Sin embargo, su vida nos enseña que nada de eso es suficiente sin una relación verdadera con Dios. Comenzó como un rey temeroso del Señor, pero poco a poco se alejó, permitiendo que sus deseos y alianzas equivocadas ocuparan el lugar de su fe. Ahora, mira tu propia vida. ¿Te has preguntado qué decisiones estás tomando hoy que podrían afectar tu futuro? ¿Será que, al igual que Salomón, has buscado solo logros materiales sin fortalecer tu riqueza espiritual? Muchas veces, nos dejamos llevar por el brillo del éxito y olvidamos que la verdadera prosperidad proviene de nuestra conexión con Dios.
¿Cómo estás administrando tu vida? ¿Estás buscando sabiduría para tomar las mejores decisiones o simplemente siguiendo el flujo? La historia de Salomón no es solo un relato del pasado, es una advertencia para todos nosotros. Si incluso el hombre más sabio cayó debido a sus decisiones, ¿qué nos impide cometer los mismos errores? Pero la buena noticia es que siempre hay tiempo para corregir el rumbo. Reflexiona. ¿Qué es lo que realmente tiene valor en tu vida? ¿Has puesto a Dios en el centro de tus decisiones o te has dejado guiar solo por deseos momentáneos? ¿Y qué puedes hacer hoy para fortalecer tu espiritualidad y evitar los errores que destruyeron a Salomón? La sabiduría es un regalo divino, pero solo marca la diferencia cuando la ponemos en práctica. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a vivir con sabiduría y alineado con los propósitos de Dios? La historia de Salomón nos enseña mucho sobre sabiduría, pero también sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Acaso el destino del alma de Salomón fue diferente debido a sus elecciones? La respuesta podría sorprenderte. Haz clic aquí y descubre la impactante verdad sobre el paradero del alma después de la muerte. Y si este vídeo te dejó reflexiones valiosas, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Dale like, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y activa la campana para recibir todas las notificaciones. Juntos podemos compartir conocimiento y transformación.